Pues vamos a ocuparnos en escuchar a Dios. ¿Les parece importante eso? Porque lo único que cuenta eternamente es lo que Dios te habla y lo que tú le permites a Dios hacer en tu vida. Piensa en eso un momento. Siguiendo con lo que Dios nos está hablando, les decía que la única persona que importa, o sea, lo que Dios te dice a ti, es lo único que va a cumplirse en tu vida eternamente. ¿Y cómo nos lo dice? Pues como los hermanos han explicado, nos lo dice por su Espíritu. Pero no es la idea, y escuchen esto por favor con mucho cuidado, porque es obvio que necesitamos todos venir al mismo entendimiento de la verdad. No es la idea de que Dios elige a uno o a otro para que sea el vocero de Dios. ¿Me entienden? Ni a mí ni a nadie. La idea es que tenemos el privilegio, cada uno, de escuchar, pero también de permitirle a Dios hablar sus palabras. Y yo estoy seguro que la mayoría hemos tenido experiencias donde hemos compartido con otros y hemos podido hablar palabras que no nos imaginábamos. ¿Les ha pasado? Y esas palabras han tocado el corazón de la persona a la que le estábamos hablando. Y no fue nuestra sabiduría, no fue nuestra astucia, no fue nuestra destreza, sino fue Dios. Le permitimos a Él expresar lo que Él quería expresar. Y a cada uno nos toca respetar de esa manera a nuestro Padre. Jesús es el ejemplo perfecto de esto, porque toda la gente miraba a Jesús y decía, wow, ¿no? Este Jesús sí sabe cosas que nadie sabe. Pero Él nunca tomó el crédito por eso. Él nunca dijo, sí, yo les vine a enseñar. Juan capítulo 14, y yo creo que necesitamos leerlo para que todos estemos claros en esto. Vamos allí a Juan capítulo 14. Por favor, si me acompañan. Jesús está hablando con sus discípulos, Juan 14:10, y Él le dice a ellos, está hablando en este caso con Felipe, y le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y entonces esto era un concepto, y voy a ir parándome para que entendamos de qué está hablando Jesús. Cuando Jesús dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí, pues esto era algo que nadie había escuchado jamás. Nadie lo entendía, nadie de qué está hablando. Es como hoy, si por ejemplo mi papá se llamó Cristóbal, algunos también de ustedes le conocieron, otros no le conocieron, pero es como si yo les dijera, es que aquí está mi papá hoy conmigo. ¿Cómo me verían? Me dirían, pues hermano, esto está un poquito raro, ¿no? ¿Cierto o no? Hola. Pero Jesús está diciendo esto y ellos le decían, bueno, ¿quién es tu padre? ¿No es José el carpintero? No es José el carpintero. Mi padre es el que me envió, y les hablaba del Padre todo el tiempo. Pero aquí en esta porción, en este momento, Jesús va a declarar algo que cada uno de nosotros necesita comprender, porque todo lo que Jesús manifestó es lo que tú y yo somos invitados a vivir. ¿Sí me escucharon? Todo lo que Él manifestó, tú y yo somos invitados a vivirlo, sin distinción. Que hay un concepto de que Dios elige a algunos y la elección de Dios, hermanos, por eso nos llamamos hermanos, es que cada uno vengamos a ser hijos. ¿Me entienden? Sin distinción, sin jerarquías. Entonces, vamos a escuchar lo que dice Jesús aquí. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora Jesús va a explicar la evidencia de esto, y escuchen lo que dice. Las palabras que yo les hablo, ¿qué dice?
no las hablo por mi propia cuenta. ¿Quién las está hablando? El Padre que mora en mí, Él hace las obras. A ver, vamos a, ¿cuántos trajeron su Biblia? Ok. Todos los que traen su Biblia, Juan 14:10, ábranla, vamos a leerlo juntos, ¿de acuerdo? Los que no, pues arrímense a alguien ahí que tenga Biblia o síganos, por favor. ¿De acuerdo? Dígame cuando estén listos. ¿No crees, léanlo conmigo en voz alta, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, fíjense lo que esto quiere decir. Esto quiere decir que Jesús nunca habló nada. El sermón del monte, ¿quién lo habló? El Padre. ¿Dónde mora el Padre? En el Hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí e hijas? ¿Dónde mora el Padre? Ahora, lo que Jesús sabe hacer y que nosotros necesitamos aprender a hacer es a dejar de hablar nosotros. ¿Se dan cuenta? Y eso es algo que Jesús sabe hacer perfectamente y todo el tiempo. Él nunca habla de su cuenta. Él nunca se atrevió a negarle a su Padre ser quien hiciera las cosas. Eso es muy importante. Y si entendemos que esto no es para Jesús nada más, sino que esto es para cada hijo y para cada hija de Dios, no importa tu edad, no importa, es que esto va a entender esto y recibir esto y vivir esto, que es lo más importante. Vivir esto va a llevarte, va a derribar muchas cosas innecesarias en tu vida, te va a hacer libre de lo que los hermanos han hablado, libre de caer en idolatrías, libre de caer en engaños, libre de todas esas cosas. La única seguridad que hay de que alguien te esté diciendo la verdad es que nadie te la diga. A ver si me entienden. O sea, si tú dices, vino el hermano fulano de tal y me dijo esto, pues es palabra del hermano fulano de tal, que te cumpla el hermano fulano de tal su palabra. ¿Te das cuenta? Y ahí te das cuenta que nadie puede hacer eso. Pero cuando oyes a Dios, cuando entiendes que se trata de lo que el Padre quiere hablar a tu espíritu y respetas eso, no importa quién esté hablando, ¿sí? Lo que importa es que tú estés escuchando a tu Padre, pero tiene que ser la voz del Padre. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 10. Él dijo, mis ovejas me conocen mi voz y la siguen, y no van a seguir la voz de un extraño. ¿Entienden eso? Entonces, tu seguridad, hermano y hermana, no está en que tú decidas a quién oír. Porque eso te pone a ti en la necesidad de saber, de poder, de tener sabiduría tuya. ¿Te das cuenta? Y eso no es lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado es su Espíritu, para que Él nos guíe, nos hable, nos compruebe, nos testifique. Y entonces lo importante de todo lo que Dios quiere hablarnos, y yo le doy gracias a Él porque nos haga el énfasis que está haciendo en esta tarde, antes de que iniciemos, es que tú entiendas que se trata de lo que el Padre te hable. ¿Sí? Y cuando el Padre te habla, escuchen esto también, por favor.
no le des crédito a la bocina. A ver si entienden eso. ¿Quién lo entiende? O sea, por ejemplo, ahorita aquí hay una bocina, yo estoy viendo la marca es Kaiser. Si ustedes salen de aquí y dicen, es que nos habló Kaiser. ¿Quién es Kaiser? Pues la bocina estaba hablando unas cosas maravillosas. ¿Qué te dirían los demás? Estás loco. No era Kaiser el que te estaba hablando. ¿Cierto o no? ¿Están conmigo? O sea, si yo aprendo a escuchar al Padre, entonces Él va a quitar el velo, Él va a darme su verdad y se va a quitar la ignorancia. Ahora, hay una distinción muy importante, hermanos y hermanas, entre el pueblo de Israel y nosotros. Y es la siguiente. Todos ellos estaban muertos aquí adentro. Su relación con Dios era de afuera, era externa, era lejana. De hecho, su templo de ellos era un lugar inaccesible. ¿Se dan cuenta? El tabernáculo era un lugar donde, vamos a suponer que esta cerca fuera el perímetro o el lugar del tabernáculo. Pues ninguno de nosotros hubiéramos podido entrar. Estaríamos parados allá afuera. ¿Se dan cuenta? Solamente los de la tribu de Leví pueden entrar aquí adentro y luego esta parte donde estamos sentados estaría partida con una cortina donde nadie puede entrar, excepto el sumo sacerdote una vez al año. Esa era la relación que ellos tenían con Dios. A ti y a mí nos ha sido dado algo maravilloso y empieza con lo que Jesús dice, yo estoy a la puerta ¿de dónde? De tu corazón, ¿haciendo qué? Pidiéndote que me abras y me dejes ¿qué? ¿Entrar a dónde? Aquí en Juan 14 Jesús lo dice y lo vamos a ver en un momento. Espero que ustedes entiendan que se trata de que ustedes cada uno escuche a Dios. Y fueron las primeras palabras que Dios me dio. El asunto es que yo no les traigo un mensaje, hermanos. Si yo les traigo un mensaje, todos estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Sí? Porque yo no puedo ni enseñarles, ni convencerles, ni mucho menos transformarles. Nadie lo puede hacer. Aparte de los judíos, los griegos eran famosos por sus grandes discursos. ¿Sí? Y entre la raza humana los discursos tienen mucho efecto. Miren los discursos políticos, por ejemplo. ¿Cierto? Pero no se trata de nada de eso, sino de entender la palabra que Dios nos está hablando ahorita para el que tenga oídos para oír es, mira a Jesús. Él no habla de sí mismo, ni una palabra, sino que el Padre que mora en Él es el que habla, es el que hace. Bueno, tú tienes, si has recibido a Jesús en tu corazón, tienes que conocer al Padre en ti. Eso no nos hace personas solitarias que decimos, pues si el Padre vive en mí, yo no necesito ir a nadie. Porque esa no es la naturaleza de Dios. ¿Sí? La demostración de la naturaleza de Dios es humildad, es mansedumbre, es paz, es amor, es todo lo que Dios es. Entonces, en ese espíritu que Él es, vamos a permitirle a Dios, en estos tiempos que Él nos concede, hablarnos. ¿Cuál es la característica de lo que Dios habla? Bueno, mira lo que sucede. Dice el Señor Jesús, vamos a leer todavía en Juan 14. Porque Jesús no vino a presumirnos. Jesús no vino a mostrarnos que Él sí podía y nosotros no.
Si este es un enorme engaño que todavía opera en muchos corazones, y es el que veamos a Jesús como algo imposible para nosotros. Eso es idolatría. Escuchen. Idolatría es cuando tú ves a alguien y le das un lugar que te pone a ti abajo. Jesús no vino a eso. Hoy las religiones hacen eso con Jesús. Lo ponen en un pináculo y nosotros, o los que siguen la religión X, la que sea, que tiene que ver con Jesús, hay muchas, pues se ven las personas chiquitas y Jesús grandote. Pero Él no vino a eso. Él vino a hacer que nosotros podamos venir al Padre. ¿No dijo eso Él? Hola, ¿sí o no? Jesús dijo, yo soy el camino, díganlo conmigo, yo soy la verdad, no se lo saben, yo soy la vida, y nadie viene al Padre, ¿te das cuenta? ¿Para qué vino? Para que tú vengas, ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué usó esa palabra, al Padre? Pues mira lo que Él dice aquí en Juan 14, versículo 12. Dice, de cierto te digo, el que en mí cree, ¿qué dice? Las obras que yo hago, dice Jesús, esa persona que me cree, ¿qué va a suceder con ella? Las hará también. ¿Por qué razón? Porque yo voy al Padre. Ahora, si se quedara allí, porque este es otro concepto equivocado, es ¿dónde está Jesús? Para ustedes, ¿dónde está Jesús? Con el Padre. ¿Y dónde está el Padre? Ok. Para muchas personas Jesús y el Padre están en el cielo. ¿Sí? Pero miren cómo Jesús aclara eso. Vamos al versículo al versículo 20. Sí. Dice, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes, ¿dónde? En mí y yo en ustedes. ¿Qué pasó con la distancia? ¿Existe? ¿Te das cuenta? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. ¿Y qué va a suceder? Y vendremos a él y haremos morada. ¿Dónde? Entonces, esta es la seguridad que tenemos en Dios como hijos. La seguridad que tenemos en Dios para no ser llevados a ningún error, ¿sí? Es que no tenemos nosotros que estar pensando a quién le creo o cómo le hago para saber quién me está diciendo la verdad, sino lo que tenemos que aprender, y esto sí lo tenemos que aprender a hacer, es a establecer esta comunión personal con nuestro papá, con Jesús en nuestro corazón. Y entonces no importa qué esté siendo dicho, va a haber un testimonio
en tu corazón de las palabras divinas. Y las que no son divinas no va a haber ese testimonio. ¿Sí? ¿Me explico? Hola. Las palabras de Dios dichas a tu espíritu producen el testimonio del espíritu a tu espíritu. Por favor, ahora abre tu Biblia a Romanos el capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice así: pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si lo que la palabra viva de Dios, lo que Él habla a tu corazón, nunca va a hacer es traerte temor. Los enemigos de Dios, cuando Dios les habla, temen. Pero los hijos de Dios, cuando Dios les habla, se gozan en su corazón. Porque la relación que tenemos con Él no es la relación de miedo, sino es la relación de aceptación, de amor. Entonces, no he recibido, voy a decir esto en la primera persona, no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que he recibido, ¿qué cosa? El espíritu de adopción por el cual puedo clamar, Abba, Padre. En otras palabras, por el cual yo puedo llamar a Dios mi papá. Ahora fíjate lo que sucede cuando he recibido el espíritu de adopción. Y al rato hablaremos de este asunto de recibir, ¿de acuerdo? Pero quiero que estén atentos a eso, porque Dios nos ha dado todo. Lo que no estamos viviendo de todo lo que Él nos ha dado es porque no hemos sabido recibirlo. Este es el obstáculo que todos tenemos. ¿Sí me escucharon, mis hermanos? Yo no sé a quién le está pegando más duro el calor, pero los veo bastante calladitos. He recibido, es una declaración. No dice voy a recibir, no dice estoy pensando, no dice quisiera recibir, sino está declarando ¿qué cosa? Ya lo hice. He recibido el espíritu de adopción. Y porque he recibido el espíritu de adopción, puedo ahora llamar a Dios, ¿quién? Señor Dios Todopoderoso, así dice. Mi papá. Eso cambia las cosas, ¿cierto? Pero hay personas que dicen, pues eso es demasiado atrevimiento, ¿no? Igualarte a Dios. Pero mira lo que dice Dios. En el versículo que sigue dice, el Espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. O sea, Dios mismo me corrobora, Dios mismo me dice, eres mi hijo. Yo le llamo papá y Él me llama ¿qué? Hijo. Entonces no es que yo me esté creyendo más o tú te estés creyendo más. Es que eso es fe. Fe es creerle a quién. Fe es creerle a Dios. ¿De acuerdo? No de acuerdo. ¿De quién depende entonces quién eres? Depende de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Que tú seas ¿quién? Su hijo. ¿No creen eso, mis hermanos, todavía?
¿Lo aceptan? Entonces, ¿qué sigue? Para que esto sea realidad en cada vida. Vamos a empezar a entender, estas palabras son sencillas, pero hasta que no son sembradas y germinan y se arraigan en nosotros y empiezan a producir la evidencia divina en nuestra vida, entonces no sale lo divino de adentro. ¿Sí? Este es el problema del cristianismo hoy en día. Muchas personas están embebidas en ser buenos cristianos, pero con todo respeto yo les comparto algo. Jesús no vino, y no vas a encontrar ningún lugar en la Escritura donde Él diga que Él vino a ser cristianos. ¿Me escucharon? No existe, porque a eso no vino Jesús. Jesús vino para redimirnos con el fin de que nosotros seamos hechos hijos. Y hay una enorme diferencia entre ser cristiano y ser hijo. Enorme. Entonces vamos a escuchar a Jesús, ¿de acuerdo? Con lo que hemos dicho hasta este momento, resumiendo, nos corresponde a cada uno aprender a escuchar a quien vive en nosotros, el testimonio del Espíritu, ¿sí? Y no escucharlo solamente cuando hay reuniones. Esto es solamente un ratito. Y lo que escuches aquí, si no lo sigues escuchando cuando andas en la calle, en tu casa, en la noche, en la mañana, si no sigue el Espíritu hablándote palabras de vida y tú no aprendes a escucharlas, entonces, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder lo que el Espíritu Santo dice en la carta a Santiago. Dice, no te hagas oidor olvidadizo, sino que hacedor de la palabra. ¿Cómo voy a ser hacedor de la palabra? Solamente si sigo escuchando a Dios hablarme su palabra. Constantemente. Por muchos años, cuando yo no entendía cómo vivir esto, pues siempre buscando qué hacer para ser un mejor cristiano, me esforcé mucho en memorizar la Biblia. ¿Sí? Porque la teoría era, pues si yo me dedico a grabar la Biblia en mi mente, entonces ahí está lista, ¿no? Para que yo la pueda usar correctamente. Y todo lo que eso hace es cuando tú logras algo, y estoy hablando de mi propia experiencia, compartiendo mi propia experiencia, cuando tú logras algo por tus esfuerzos, inevitablemente te causa orgullo, aunque no te des cuenta. Más o menos. Te causa orgullo. Y eso es lo que compartes. Y entonces estás pugnando a todos porque le hagan como tú le haces. Pero no produce nada divino. Puedes hablar Biblia todo el día. ¿Sí? La letra mata, sí, señor. Puedes hablar Biblia todo el día. Hay gente que habla Biblia para todo. Tú dices, ¿qué espiritual? Espiritual no tiene nada. Sabe lo que dice el libro, pero vida no sale. Y esto
debe enseñarnos la importancia de todo lo que se está hablando en este momento, lo que Dios quiere hablarnos a cada uno. Y Pedro entendió eso cuando le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de qué clase? De vida. Y en Juan capítulo 8 Jesús dijo: las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Ahora, vamos a entender cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Aquí está este micrófono. ¿Sí lo oyen? ¿Qué hace el micrófono? Hace lo que oye, lo que le das que oiga, lo transmite para que salga por ahí. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si hacemos esto? El mismo micrófono ahora ya está trabajando. Vamos a llamar a esa energía vida. Ahora, toma la Biblia, úsala humanamente y suena así. Cuando Dios la habla, tiene vida. El caso es que no se trata de que Dios la hable como en el Antiguo Testamento. Esa es la parte que necesitamos entender. En el Antiguo Testamento no había manera de que Dios viviera dentro de nadie. ¿Están conmigo? No había manera. Entonces, por medio de profetas, Dios anunciaba o enunciaba sus decretos, sus leyes, sus ordenanzas, sus consejos y sus advertencias y sus juicios. ¿De acuerdo? Pero Dios sabía que esa palabra que Él hablaba, ¿a dónde iba? ¿Cómo es el corazón del hombre de acuerdo al Antiguo Testamento? Engañoso y perverso un poquito, más que todas las cosas. Entonces, Dios les decía: ama a tu prójimo, pero eso iba a un corazón egoísta, a un corazón malvado, engañoso, perverso. ¿Podía ese corazón vivir esa palabra? No. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando Jesús resucitó, después de haber muerto, Él hizo posible que todo eso cambie, porque ahora somos llamados a nacer de nuevo. ¿Han escuchado eso, verdad? Sí, no. Hola, hermano Emilio. Entonces, al nacer de nuevo, ¿qué está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que hay una nueva criatura en la que Dios vive. ¿Te das cuenta? Esa nueva criatura no necesita oír la voz de un profeta para oír a Dios. ¿Están oyendo? Eso no quiere decir que no haya profecía el día de hoy. Todavía hay, aunque después no va a haber. Eso está en la Biblia. Primera de Corintios 13 dice: las profecías se van a acabar. Pero ese no es el tema. El caso es que lo que hoy tú y yo tenemos es acceso directo a escuchar a nuestro papá aquí en nuestro espíritu. Entonces, esa palabra que Él habla a tu espíritu, esa es la vida que hace que esto funcione. Cuando Dios te habla su palabra a ti, te vivifica. ¿Qué cosa es vivificar? Dar vida. ¿Qué cosa es mortificar?
Mortificar es matar. Estoy muy mortificado. ¿Qué estás diciendo? Me estoy muriendo. Pero la palabra de Dios no mortifica, vivifica. El caso es que esa palabra no necesita ocurrir externamente. Ahí no te hace nada de bien. Es internamente. Esta es la razón por la que Dios viene a vivir en tu espíritu. Y cada uno de nosotros tenemos que pasar de la etapa en la que todos necesitamos escuchar a Dios por medio de otros. Todos empezamos así. Para poder crecer a la comunión personal, donde puedes estar escuchando a tu Padre todo el tiempo. Esto es como Jesús es. Si Jesús está constantemente escuchando al Padre, constantemente, vamos a ver la diferencia con nosotros, ¿de acuerdo? Cada cuando escuchas a Dios en tu espíritu. Si dices todo el tiempo, espero que de veras lo estés viviendo, ¿ok? No que nada más lo digamos por decir, debería de estarlo escuchando, pero no se trata de lo que debemos, sino que dónde estamos. Jesús, esa es su naturaleza. Juan capítulo 5, él dice algo muy importante de sí mismo. Él dice, el Hijo no puede, fíjate, no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que el Padre le muestra. Los voy a decir otra vez para que escuchen a Jesús hablar de sí mismo. Vamos a entender esto un poquito, ¿de acuerdo? Porque somos llamados a ser hechos iguales ¿a quién? A Jesús. ¿Sí o no? ¿Creen eso? Ok. Entonces, Jesús no es autónomo. ¿Qué tan autónomo eres tú? Por ejemplo, el ser humano vive orando y diciendo, Dios mío, ayúdame, ¿cierto o no? Esa oración de ayúdame es una oración humana, porque está diciéndole a Dios, yo lo voy a hacer, tú échame la mano. ¿Cierto o no? Puede ser una oración muy cristiana, pero no es divina. Porque así no vive Jesús. Jesús no decía, Padre, hoy le tengo que dar de comer a una multitud, ayúdame. ¿Qué leímos ahorita? Jesús dice, yo no soy el que hablo, yo no soy el que hago. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ven la diferencia? Entonces Jesús dice en Juan 5, yo como hijo de Dios, dice Él, no puedo hacer nada por mí mismo. No dice no debo, Él dice no puedo. Esta es la naturaleza del Hijo de Dios. No puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que el Padre me muestra. Entonces vamos a entender cómo funciona eso, ¿de acuerdo? Jesús va caminando y ve al ciego de nacimiento. Y se le acercan los discípulos. ¿Se acuerdan de esa historia del ciego de nacimiento? Se le acercan los discípulos y le dicen, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Qué está sucediendo adentro de Jesús? A ver, ¿están siguiendo lo que estamos diciendo? ¿Qué dijo Jesús? El Hijo no puede ¿qué? Hacer nada por sí mismo, sino lo que el Padre ¿qué?
lo que ve que hace el Padre, lo que el Padre le muestra. Entonces, le preguntan del ciego, ¿qué está pasando adentro de Jesús? ¿Dónde mora el Padre? En Jesús. No está lejos, ¿verdad? Jesús está allí, ¿dónde está el Padre? Allí también. Ah, bueno. Entonces, repito, van caminando, tú vas a ser el ciego, por un momentito. ¿Okay? Van caminando y llegan con el ciego. Y los otros le dicen, ¿quién pecó? Jesús dice, yo no hablo de mí mismo. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a responder? El Padre que vive ¿dónde? ¿Cómo es posible que eso suceda? Pues porque Jesús no hace nada por sí mismo. ¿Te das cuenta? Entonces cuando Jesús ve al ciego, Él no piensa, híjole, este pobre hombre. Eso es poder por sí mismo. ¿Qué está haciendo Jesús adentro? Padre, muéstrame. ¿Entienden? Y cuando le preguntan quién pecó a sus padres, ¿qué está haciendo Jesús por dentro? Padre, muéstrame. ¿Te das cuenta? Cuando el Padre le muestra, Él decide ser uno con su Padre y habla lo que el Padre le da. Cuando el Padre le dice, ponle lodo en los ojos al ciego, no te vamos a poner lodo en los ojos. ¿Qué hace Jesús? Hace lo que el Padre le muestra. Pero Él no hace nada por su propia cuenta. ¿Entienden esto? Entonces, así es como funciona Jesús. Para poder ser hechos iguales a Jesús, ¿qué tiene que suceder contigo y conmigo? ¿Qué tenemos que aprender a hacer? Pues obviamente primero recibirlo, pero vamos a dar ese paso. Ya recibí, ¿verdad? A mi Padre, a Jesús, ellos viven en mí. Aprender a no hacer nada por mí mismo, sino lo que el Padre me muestra. Eso incluye tus pensamientos. ¿Cuántas veces al día hablas contigo mismo? ¿O aquí no se acostumbra a eso? Todo el tiempo, el ser humano todo el tiempo, el ser humano es autónomo, vive solo aquí adentro. Y aquí adentro está todo el tiempo debatiendo cosas y armando cosas y desarmando cosas y sintiendo cosas, ¿cierto o no? ¿En qué se parece eso a Jesús? En nada. Entonces te das cuenta por qué Jesús dice, ¿quieres ser como yo soy? Niégate, ¿a quién? Niégate a ti mismo. Deja de estarte escuchando a ti, deja de platicar contigo, deja de pensar por tu cuenta, deja de opinar, deja de querer, niégate. Pero ese negarte no es el negarte humano de, por ejemplo, la idea monástica, ¿no? La idea monástica tiene miles de años. Y la idea monástica sencillamente es que para negarte a ti mismo tienes que negarte comer bien, vestir bien, comodidades, encerrarte, aislarte del mundo. O sea, eso es la idea de negarte a ti mismo. No tiene nada que ver con eso. Porque ¿qué está pasando adentro? Eso no fue lo que el Padre les dijo, eso es otra idea humana. Y donde están las ideas humanas también está la opinión del diablo. No importa cuánta Biblia sepas, porque Él se sabe la Biblia también por si no lo sabes. ¿Cierto o no?
Entonces, Jesús es el modelo de lo que tú y yo tenemos que aprender a vivir. ¿Te das cuenta que somos iguales a Él en que el Padre mora en Él y quién mora en nosotros? El Padre y Jesús moran en nosotros. Entonces, ¿hay diferencia allí entre Jesús y yo? ¿Entre Jesús y tú? No la hay. ¿Qué es lo que no funciona entonces? Lo que no funciona es que yo no he aprendido a escuchar a mi Padre. Todavía hago las cosas por mí mismo. Y lo típico del ser humano es primero voy y riego la sopa y luego vengo a pedirle ayuda a Dios, ¿cierto o no? Hola. ¿Voy bien o me equivoco? ¿Se dan cuenta del error que eso es? O sea, ¿tú crees que Dios vino a vivir en ti para estar con los ojos tapados? ¿Con los oídos cerrados? No, Él vino a vivir en ti para participar de tu existencia. Para que en lugar de que uno esté vacío por dentro y no pueda uno participar de nada divino, Él quiere que tú participes de todo lo que Él es. Por eso en 2 de Pedro capítulo 1 dice que nos ha hecho participantes de la naturaleza ¿qué? Divina. Pero esa participación tiene que ser idéntica a Jesús. Jesús no es divino por sí mismo. Él es divino porque Él es uno con el Padre. ¿Me están escuchando? Ahora déjame preguntarle otra cosa. ¿Estás escuchando a Dios? Él es uno con el Padre. Para ser uno con el Padre, Él se niega ¿a quién? A sí mismo. Él se niega a su propia opinión, a sus propios gustos, a sus propios pensamientos, a sus propias obras, a sus propias palabras. ¿Estamos entendiendo? Él lo está haciendo. Y Él es perfecto en eso. Ahora a ti y a mí, el Espíritu Santo nos va a enseñar a vivir lo mismo. Conforme aprendamos a permitirle, primero que nada, convencernos de nuestra adopción. Vamos a hablar de eso al rato. Tenemos que tener claro quién somos ahora para nuestro Padre y cómo opera esta nueva vida que tenemos en Dios. Segundo, la práctica de esta vida es la misma que la vida de Jesús. Si la vida de Jesús solamente opera porque el Padre mora en Él y Él se lo está permitiendo, a eso está dedicado Jesús. Entonces, yo lo visualizo así y esto a mí me ha ayudado personalmente. Es Jesús ve al ciego, él no ve al ciego, Él está diciendo adentro, Padre, muéstrame, ¿qué estoy viendo? ¿Te das cuenta? Le preguntan y Él no está razonando, ¿qué les digo? Él está diciendo, Padre, muéstrame, ¿qué les quieres decir? ¿Te das cuenta? Y en esa acción constante en el corazón de Jesús está la comunión entre el Padre y el Hijo. El resultado de esa comunión son las obras de Dios. ¿Las obras de quién? No las de Jesús, por su cuenta. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando Jesús dijo en el versículo que leímos, Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará.
por cuanto yo voy al Padre. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De que vamos a volvernos magos poderosísimos y vamos a andar haciendo maravillas por nuestra cuenta? ¿De qué está hablando? Que vamos a aprender ¿a qué? A vivir lo mismo que Él vive. ¿Te das cuenta? Vamos a aprender a permitirle a Dios hablar sus palabras por nuestra boca. Vamos a permitirle a Dios pensar sus pensamientos por nuestra mente. ¿Qué tal? Sentir sus sentimientos en nuestro corazón. Hacer sus obras con nuestros cuerpos. Vamos a traer esto a casa, ¿de acuerdo? ¿Están enojados ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Tienen casa? Ok, vamos a traer esto a casa. Esta es una mamá con un niño de 5 años de edad. Tiene varios hijos, pero uno de ellos en este momento tiene 5 años de edad, en este ejemplo. Este es un testimonio real. Y esta mamá está aprendiendo esto, ¿ok? Y el chamaquito de 5 años se empieza a rebelar y la mamá se empieza a enojar. ¿Quién se está enojando? ¿El padre o ella? Ok. Los varones están muy cómodos, ¿verdad? Ahorita Dios nos da un ejemplo para ustedes también. No, todos vamos a entender esto, es bien sencillo. Entonces, ella le empieza a hablar sus propias palabras al niño y el niño sigue aumentando su berrinche. Y entonces, ustedes saben que muchas mamás tienen esta cosa automática de ir por la chancla, ¿no? La chancla vengadora. Y esta es una de esas mujeres. Y va por la chancla, ¿no? Y el niño empieza a gritar, no, mamá, no me pegues. Y ahí viene la mamá con su chancla a arreglar el problema. Y en el camino a alcanzar al chamaquito que ya empezó a correr, el padre le habla aquí y le dice, ¿qué vas a hacer? Y ella aquí adentro enojada le dice, le voy a pegar. Y el padre le dice, pero yo lo quiero amar. ¿Te das cuenta cómo esto es práctico? Esto es para todos los días, hermanos. Esto no es para religión o para eventos. Esto es cómo se vive la vida eterna. Aquí la mamá tiene que hacer una decisión. ¿Se niega a sí misma o se niega a Dios? Porque esa es la elección que estamos haciendo todo el tiempo, ¿sí? Y ella elige negarse a sí misma. O sea, en su corazón se doblega, se humilla. Y en ese instante, así, ¡pum!, se conecta el micrófono. Y cuando alcanza al niño, el niño todavía tiene miedo porque piensa que le viene a dar su chancliza a la mamá. Pero ya no sale chancla de aquí adentro. Empiezan a salir las palabras del Padre. Y esas palabras no provocan rebeldía en el niño. Provocan arrepentimiento. Provocan que se le apague la rebelión. Provocan paz. Y ese evento que para muchas familias es común, es que son chamacos, así son y hay que enseñarles y no sé qué. Permítanme, no. Ese evento se transformó en un evento divino. Porque en lugar de que hubiera guerra, hubo paz.
En lugar de que hubiera pecado, hubo perdón. En lugar de que hubiera más ruptura entre la mamá y el niño, ¿qué hace Dios? Él voltea el corazón de los padres ¿a quién? A los hijos, y de los hijos a los padres. Eso es cómo se vive esto. Si tú dices, voy a usar al hermano Emilio como ejemplo ahora, ¿ok? Con su permiso, hermano. Ya dijo que sí, lo oyeron, ¿verdad? El hermano es carpintero. Tiene su conocimiento, su experiencia, etcétera. Pero aquí está la diferencia, hermano Emilio. Usted agarra y le dan un trabajo. También Miguel es carpintero, así que va a ver los dos para que compartan el peso de la cosa. Te dan un trabajo y uno dice, yo sé cómo hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué está mal con eso? Sí, no hay nada que Dios quiere que tú hagas. Nunca. Él no quiere que tú cocines, que tú laves ropa, que tú trabajes, que tú hables, que tú hagas, que tú hagas, que tú hagas. Eso no es, esas son obras muertas. Queremos ver la bendición de Dios, ¿cierto? ¿Por qué no se manifiesta? Porque no es Él haciendo las cosas, porque somos nosotros. Entonces, la diferencia está cuando aprendamos a decirle a nuestro Padre, gracias Padre por traerme este trabajo, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Tú crees que Dios sabe de carpintería, Emilio? ¿Sabrá un poquito? Si eres ingeniero, doctor, profesor, ¿sabrá Dios de esas cosas? ¿De salud sabrá Dios algo? ¿De qué no sabe Él? Entonces, ¿se dan cuenta? Escuchar, aprender a escuchar a Dios no es algo religioso, es algo práctico. Se aplica a todo lo que tú tienes que vivir cada día. El ser humano dice y piensa de esta manera, es que no quiero molestar a Dios, Él está muy ocupado, yo tengo que hacer mi parte y cuando yo no pueda, pues ahí le voy a pedir que me eche su bendición, ¿cierto o no? ¿Así piensa Jesús? Jesús se despierta, su tiempo aquí en la tierra, porque ahora ya no duerme, pero en su tiempo aquí en la tierra, donde estos cuerpos tienen que dormir un rato, no mucho rato, Él se despertaba haciendo ¿qué cosa aquí adentro? Padre, ¿qué? ¿Ya se les olvidó? ¿Cuál es la pregunta que hace Jesús? Hola. Padre, muéstrame. Muéstrame, 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 muéstrame. ¿Pueden decir eso? Padre, muéstrame. Y la otra cosa que Jesús hace es dar gracias. ¿Por qué dar gracias en lugar de pedir? Dar gracias se hace cuando estás ¿qué? Recibiendo. ¿Sí? Y es algo que no sabemos hacer, hermanos. Sabemos pedir, pero el Espíritu Santo dice, piden pero no saben cómo pedir. Piden mal. El chiste es no pedir. Porque en Mateo capítulo 6 Jesús dice,
Antes que tú pidas, mi Padre ya sabe qué cosa. ¿Qué necesitas? Entonces, ¿por qué en lugar de estar pide y pide y pide y pide y pide y pide, mejor recibes y das gracias? Padre, gracias por lo que has preparado para mí este día. ¿Tú crees que Él no ha preparado todo para ti este día? La única oración que llena ese cuadro es la oración del Espíritu, que es lo que dice Romanos 8. No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Para que el Espíritu me ayude, yo tengo que hacer ¿qué? Negarme a mí mismo. Si tenemos esta idea de que orar es venir a darle a Dios esta lista de instrucciones, ¿no? Señor, te vengo a pedir por fulano, que hagas esto, que hagas aquello, que vayas, que vengas, que te subes, que te bajas, que le digas, que lo convenzas. ¿Has orado así? Yo oré así muchos años. Y ya últimamente el Espíritu Santo me ha enseñado lo absurdo de esa oración. Es totalmente diferente la oración de Jesús. Por ejemplo, Jesús ante la tumba de Lázaro, Él dice: Padre, gracias porque siempre me oyes. Oye, el cuate tiene 3 días de muerto ahí. Y eso es todo lo que dice Jesús. No habla del muerto, no le dice que el cuerpo está podrido, no le dice que la gente lo quiere linchar, nada. Nada más dice: gracias porque siempre me oyes. Y luego se voltea a la tumba y dice: ¿qué? Lázaro, ven fuera. ¿Quién está diciendo eso? El Padre que vive en el Hijo. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Jesús? Entonces, tú eres igualito, igualita a Él. Tienes que aprender a vivir esto. En tus circunstancias, en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, allí es donde tenemos que aprender. Muchos queremos aprender cómo hacer milagros. Los milagros los hace Dios. ¿Sí? Y Él haría muchos más si lo dejáramos, pero ahí estamos. Entonces, oír al Padre, oír al Padre, oír al Padre es el trabajo del Hijo, de la hija de Dios. ¿Te das cuenta? Es sencillo. Lo demás está preparado, hermano y hermana. Efesios 2:10 dice: soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, ¿quién preparó? Dios preparó. ¿Desde cuándo? De antemano, para que yo ande en ellas. No dice para que yo las haga. Dios no dice: pues hoy vas a ir a hacer esto allá y mañana te vas a hacer aquello allá. Las obras que tú y yo hagamos no sirven, son muertas. Es otro problema del cristianismo. Están tratando de hacer la obra de Dios. Es que aquí andamos, hermano, en la obra del Señor. No, deja que Dios haga su obra en ti primero. Y deja que Él haga sus obras contigo. ¿Qué quiere decir? Él quiere hablarle a esta persona, háblale. El buenos días no se lo des tú a nadie. Deja que sea el Padre que mora en ti. Ese buenos días que Él quiere hablar desde tu boca es vivificante. ¿Sí? Es bendecidor. Esa persona que oiga a Dios va a sentir a Dios en su corazón. Y lo hermoso de eso es que eso no causa idolatría. Eso causa un acercamiento divino. Si oyes al Padre, ¿te das cuenta? Entonces, en tu casa, contigo mismo, en lugar de estar pensando cómo le hago y es que esto y es que aquello, cada vez que te encuentres ahí, permítele al Espíritu Santo
redarguirte y decirte, ¿qué andas haciendo? ¿Otra vez vas a resolver esto tú solo? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Si no hay otra manera de vivir la vida de Dios, excepto como la vive Jesús. Y Él la vive en esta comunión constante con el Padre. Yo sé que tenemos que parar un rato, irnos a comer, no sé cuál es el programa. Pero desde ahorita tú puedes elegir qué vas a seguir haciendo. ¿Sí? Porque esto puede empezar ya. Si nunca habías entendido lo que el Espíritu Santo te esté mostrando, pues el entenderlo es la invitación de Dios a que aprendas a vivirlo. Pero es una decisión tuya. Lo que Dios nunca va a hacer es obligarte. Lo que Él nunca va a hacer es condenarte tampoco. Él no va a andarte fastidiando y diciendo, no, tú ya la regaste y no sirves y qué bárbaro, qué burro, qué es. Eso no es la voz de Dios y nunca te va a hablar así. Pero lo que Él quiere y anhela es que te atrevas a conocerte en la semejanza de Jesús. Nadie te puede negar el que vivas esto y nadie te puede obligar a que lo vivas, porque Dios mismo no te va a obligar. El Espíritu te anhela celosamente, pero hasta ahí, te anhela, no te obliga. ¿Sí? Entonces, todos tus dilemas, todos tus retos, todo tu pasado, todo tu presente, todo tu futuro, tiene una manera muy diferente de vivirse. Y es escuchando a tu Padre. ¿Sí? Escuchando a tu Padre. ¿Sabes qué me encanta de Dios? Si tú hablas otro idioma, por ejemplo, hay personas que hablan mejor un dialecto que el español. Dios habla dialecto. Dios habla todos los idiomas humanos sin problema. Él entiende todo y Él sabe cómo. Él te entiende perfectamente y se da a entender perfectamente. Pero cada uno tenemos que empezar este proceso de escucharle, aprendiendo a negarnos a nosotros mismos. Se ponen de pie un momentito para que las sillas descansen un momentito. Esta es la invitación de Dios. Aprende a escucharme. Y te das cuenta que no estamos hablando de predicaciones. Estamos hablando de la constante presencia de Dios. Y por supuesto, cuando hay prédicas, cuando hay reuniones, si tú en tu corazón, en lugar de estar oyendo a fulano, estás oyendo a Dios, Él te va a estar hablando su verdad, Él te va a estar llenando de verdad. Así el otro día estaba alguien hablando barbaridades, ¿no? Pero eso no es lo que a un hijo nos interesa, sino es, Padre, si tú me permites escuchar esto, ¿qué me quieres tú decir con esto? ¿Te das cuenta? Y si yo aprendo a escuchar a mi Padre, esa situación va a volverse bendición para mí. Una, porque no voy a caer en los errores. Dos, porque voy a ser edificado. ¿Sí? Y tres, porque voy a poder crecer en mi comunión con mi papá. Eso es algo tuyo, es personal. Si no está ocurriendo dentro de ti, no está ocurriendo contigo. ¿Te das cuenta? Antes de hablar afuera, primero platica adentro. Y la fórmula divina es: aprende a callar y aprende a escuchar.
Padre, gracias por hablarnos a cada uno de tus hijos este día, amonestándonos a comprender el peligro de errar y trayéndonos a la invitación de vivir la vida de Jesús, la vida de un hijo que ya no actúa independientemente, autónomamente, sino la vida de una persona que vive escuchándote, que vive respetándote, que vive permitiéndote que tú hagas tus obras desde nuestro corazón. Gracias, Padre, por abrir nuestros ojos a la verdad que Jesús es, por invitarnos a vivir eso mismo y por convencernos de tu verdad en la práctica. Gracias por lo que continuarás mostrándonos en el tiempo que nos concedes aquí en Tuxtepec, juntos, en el nombre de Jesús. Amén.